Bienvenidos de nuevo a su canal preferido para enterarse de todo, absolutamente todo, lo que pasa en el mundo del espectáculo turco. Hoy prepárense porque la bomba que les traigo es de esas que sacuden los cimientos. Como ya habrán visto en el título, vamos a hablar de Mert Ramazan Demir, el mismísimo Ferit Yalan, y de su relación, o mejor dicho, su ex-relación, con la bellísima Afra Sarıoğlu, nuestra Seyran. Sí sé que muchos de ustedes todavía suspiran por verlos juntos, tanto en la pantalla como fuera de ella, y créanme, yo también era de esos. Pero la realidad es que el cuento de hadas terminó, y lo que vamos a analizar hoy son las supuestas razones, los rumores confirmados y las declaraciones, atención, declaraciones bomba, que Mert ha hecho, o que supuestamente ha hecho, revelando secretos de su romance con Afra. Antes de que nos sumerjamos en este océano de chisme jugoso, quiero pedirles, como siempre, que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ni una sola de nuestras exclusivas. Y si les gusta lo que escuchan, déjenme un like para saber que quieren más contenido como este. Bien, ahora sí, vamos al grano. Como saben, la relación entre Mert y Afra fue una de las más comentadas y seguidas en Turquía durante el tiempo que estuvieron juntos. Desde que se confirmó su romance, los fans de Yalan estaban extasiados. Ver su química tras pasar la pantalla era, sencillamente, mágico. Pero como suele pasar en el mundo del espectáculo, la felicidad no duró para siempre. Los rumores de crisis comenzaron a circular hace algunos meses. Se les veía distanciados, menos cariñosos en las redes sociales, y las apariciones públicas juntos eran cada vez más escasas. Aunque ambos intentaron mantener la compostura y negar los rumores, la verdad terminó saliendo a la luz: Mert y Afra habían roto. ¿Pero qué fue lo que realmente pasó? ¿Por qué se terminó este romance que parecía sacado de un cuento de hadas? Aquí es donde las supuestas revelaciones de Mert entran en juego. Según diversas fuentes, y recalco, según diversas fuentes, Mert habría comentado a amigos cercanos y a algunos medios de comunicación detalles bastante íntimos de su relación con Afra. Uno de los puntos clave, según estas fuentes, era la diferencia de prioridades. Aparentemente, Mert estaba más enfocado en su carrera y en consolidarse como uno de los actores más importantes de Turquía. Esto implicaba aceptar nuevos proyectos, viajar constantemente y dedicarle mucho tiempo al trabajo. Afra, por otro lado, buscaba una relación más estable y comprometida, con planes a futuro más definidos. No se conformaba solo con el presente, quería construir algo sólido y duradero, un hogar, una familia, el paquete completo, ya me entienden. Esta diferencia de prioridades habría generado tensiones y discusiones constantes entre la pareja. Al parecer, Afra se sentía descuidada y poco valorada por Mert, quien, según las fuentes, no le dedicaba el tiempo y la atención que ella necesitaba. Imaginen la escena: Afra, preparándose para una alfombra roja, esperando la llamada de Mert para saber su opinión sobre el vestido, y nada. O peor aún, Mert llegando tarde a una cena importante porque estaba en una reunión con su agente discutiendo nuevos proyectos. Un desastre. Otro factor que habría influido en la ruptura, siempre según estas supuestas declaraciones de Mert, era la presión mediática. La constante atención de los paparazzi y los fans, el escrutinio público de cada uno de sus movimientos, habría terminado por agotar a ambos. No podían salir a cenar, ir al cine o simplemente dar un paseo sin ser acosados por las cámaras. Esta falta de privacidad habría afectado negativamente la relación. Piensen en la paranoia constante de saber que cada palabra, cada gesto, cada mirada iba a ser analizada y juzgada por miles de personas. Debe ser agotador. Además, se rumorea que la diferencia de personalidades también jugó un papel importante. Mert es conocido por ser un hombre impulsivo y apasionado, mientras que Afra es más reservada y tranquila. Estas diferencias, que al principio pudieron resultar atractivas, con el tiempo se habrían convertido en fuente de conflictos. Es como el dicho, ¿no? Los polos opuestos se atraen, pero a la larga chocan. Imaginen a Mert queriendo improvisar un viaje a última hora y a Afra prefiriendo planificarlo todo con semanas de antelación. El caos. Pero la bomba más grande, y aquí es donde el chisme se pone realmente bueno, es que Mert habría confesado, de manera indirecta, que la relación con Afra se había vuelto, cito textualmente, demasiado intensa, demasiado rápido. Aparentemente la presión de los fans y la expectativa de que su relación fuera perfecta, como la de Seyran y Ferit, los habría agobiado.
Estaban viviendo bajo el microscopio, y no es para menos. Se dice que Mert sentía que no podía ser el mismo al 100% en la relación, que siempre tenía que estar actuando para complacer a los demás. Esto obviamente lo habría frustrado y lo habría llevado a alejarse de Afra. Es como si estuviera interpretando un papel fuera de la pantalla, y eso cansa a cualquiera. Él quería ser el mismo con sus imperfecciones y todo, pero sentía que no podía hacerlo. Por supuesto, es importante recordar que estas son solo filtraciones y rumores. Ni Mert ni Afra han confirmado oficialmente ninguno de estos detalles. Sin embargo, la cantidad de fuentes que coinciden en estos puntos es bastante significativa, lo que le da cierta credibilidad a la historia. Además, donde hay humo hay fuego, como diría mi abuela. Y aquí el humo es denso. Ahora bien, independientemente de las razones que llevaron a la ruptura, lo cierto es que tanto Mert como Afra han intentado seguir adelante con sus vidas. Ambos están enfocados en sus carreras y han tratado de mantener una relación cordial, al menos en público. De hecho, han tenido que seguir trabajando juntos en Yalan, lo cual, imagino, no debe ser nada fácil. Imaginen tener que actuar como si estuvieran enamorados después de haber terminado una relación. Eso es profesionalismo, señores. Y hablando de Yalan, muchos fans se preguntan si la ruptura entre Mert y Afra afectará la serie. Hasta ahora, los productores han asegurado que no habrá cambios importantes en la trama y que la química entre los personajes seguirá siendo la misma. Sin embargo, es evidente que la relación personal entre los actores ha cambiado, y es inevitable que esto se refleje de alguna manera en sus interpretaciones. ¿Será que veremos un Ferit más amargado y una Seyran más distante? Solo el tiempo lo dirá. Algunos incluso especulan con la posibilidad de que la serie termine antes de lo previsto, precisamente por la tensión que existe entre Mert y Afra. Pero esto, por ahora, son solo rumores. No nos alarmemos todavía. Lo que sí es cierto es que el final de la relación entre Mert Ramazan Demir y Afra Saraolu ha dejado un vacío en el corazón de muchos fans, que soñaban con verlos juntos para siempre. ¿Era la pareja perfecta el sueño hecho realidad, o eso creíamos? Pero como dice el dicho, el show debe continuar. Y tanto Mert como Afra están demostrando ser profesionales y seguir adelante con sus vidas, tanto personales como profesionales. Ella ha sido vista saliendo con otros amigos, él se ha centrado en sus nuevos proyectos o la vida sigue. Ahora analicemos un poco más a fondo estas supuestas declaraciones bomba de Mert. Algunos insiders afirman que en una conversación off the record con un conocido periodista turco, Mert habría insinuado que la idealización de la relación por parte de los fans fue un factor determinante en la ruptura. Al parecer, la gente esperaba que fueran una copia exacta de Ferit y Seyran, y eso generó una presión insostenible. Nosotros somos personas reales, no personajes de ficción, habría dicho Mert, según esta fuente. Otro punto interesante que se ha filtrado es que Mert se sentía sofocado por la intensidad de la relación. Afra, al parecer, es una persona muy demandante emocionalmente y él necesitaba más espacio y libertad. Esto no quiere decir que Afra sea una mala persona, ojo. Simplemente tenían diferentes necesidades y expectativas en la relación. Y cuando esas necesidades no se satisfacen, la relación se resiente. Además, hay rumores de que Mert se sintió utilizado por Afra para impulsar su carrera. Algunos medios sensacionalistas han publicado noticias insinuando que Afra aprovechó la popularidad de Mert para conseguir más contratos y aumentar su caché. Ojo, estos son solo rumores y no hay pruebas que lo confirmen. Pero en el mundo del espectáculo todo es posible. Por supuesto, también hay que tener en cuenta la versión de Afra. Aunque ella no ha hecho declaraciones públicas sobre la ruptura, algunos amigos cercanos han filtrado información a la prensa. Según estas fuentes, Afra se sentía decepcionada por la falta de compromiso de Mert y por su incapacidad para priorizar la relación. Ella quería formar una familia, tener hijos, y Mert no estaba en la misma sintonía. En resumen, la ruptura entre Mert y Afra parece ser una combinación de varios factores: diferencia de prioridades, presión mediática, diferencias de personalidad y expectativas no cumplidas. Es una historia triste, pero también es una lección. Las relaciones en el mundo del espectáculo son complicadas, y la presión de la fama puede acabar con el amor más puro. En resumen, en este vídeo hemos analizado las supuestas revelaciones de Mert sobre su relación con Afra, incluyendo la diferencia de prioridades, la presión mediática,
Las diferencias de personalidad y la sensación de que la relación se volvió demasiado intensa demasiado rápido. Hemos recordado que estas son solo filtraciones y rumores, pero que la coincidencia de varias fuentes les da cierta credibilidad. Y hemos reflexionado sobre el impacto de la ruptura en la serie Yalan y en el corazón de los fans. Espero que hayan disfrutado de este chisme jugoso y que les haya parecido interesante el análisis. Me encantaría saber qué opinan ustedes sobre todo esto. ¿Creen que las razones que hemos mencionado son plausibles? ¿Qué piensan de la actitud de Mert y Afra después de la ruptura? ¿Cómo creen que afectará esto a Yalan? ¿Creen que alguno de los dos encontrará pronto el amor de nuevo? Cuéntenme todo. Déjenme sus comentarios abajo, me encanta leer sus opiniones. Y no olviden darle like a este vídeo si les gustó, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal para no perderse ni una sola de nuestras exclusivas. Activen la campanita para recibir notificaciones cada vez que subamos un nuevo vídeo. Y recuerden, el mundo del espectáculo turco siempre está lleno de sorpresas, así que estén atentos porque nunca se sabe qué chisme bomba nos espera a la vuelta de la esquina. Hasta la próxima, chismosos. Besos. Y recuerden, la verdad siempre sale a la luz. Cara guiño.